Somos el grupo 3401 de la materia de balance de masa y energía de la carrera de Ingeniería Química. Vamos a resolver un problema de balance de masa de un horno. El problema es: en un horno se quema un combustible que contiene 25% de metano, 30% de etano y el resto de propano. Se emplea un 50% de exceso de aire y las reacciones tienen un diferente grado de conversión según se indica a continuación. Metano más 2 moléculas de oxígeno producen dióxido de carbono más 2 moléculas de agua y su conversión es del 95%. Etano más 7 medios de oxígeno producen 2 moléculas de dióxido de carbono más 3 moléculas de agua y su conversión es del 96%. Y para el propano, más 5 moléculas de oxígeno producen 3 moléculas de dióxido de carbono más 4 moléculas de agua con una conversión del 98%. Determine la composición de los gases de combustión si se alimentan 100 kilogramos de combustible. Necesitamos nuestro diagrama. En la corriente 1 contiene del combustible 100 kilogramos por hora, donde la composición es el metano de 0.25, etano 0.30 y propano 0.45. En la corriente 2 entra aire que está compuesto de oxígeno al 21% y nitrógeno al 79%. Y en la corriente 3 sale metano, etano, propano, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y agua. Para esto tenemos que calcular la sumatoria de los pesos moleculares para poder sacar el flujo molar de cada componente en la corriente 1. Entonces, para sacar el peso molecular promedio tenemos que es la sumatoria por el peso molecular del componente por la fracción molar del componente. Y este nos da de 32.8 kilogramos sobre kilomol. Para el flujo molar total tenemos que son los 100 kilogramos por hora que entran en el flujo molar 1 entre el peso molecular promedio, que es de 32.8 kilogramos sobre kilomol. Este nos da a 3.04. El flujo molar por componente tenemos que para el metano es el flujo molar de la corriente 1 por la fracción 3.4 por 2.5 es igual a 0.76. Para el etano tenemos que es el flujo molar de la corriente 1 por la fracción molar de la corriente 1 del metano, que es 3.04 por 0.3 y este es igual a 0.91. Y para el propano tenemos que es el flujo molar de la corriente 1 por la fracción molar de la corriente 1 del propano es igual a 3.4 por 0.45 es igual a 1.32. Tenemos nuestro balance de materia por componente. La entrada más lo que se produce es igual a lo que se consume más la salida. Para el metano se tiene que en la entrada el flujo de la corriente 1 del metano más 0, que es lo que se produce, es igual al flujo molar de la corriente 1 por 0.95 más el flujo molar de la corriente 3 del metano. Para el etano tenemos el flujo molar de la corriente 1 más 0 es igual al flujo molar de la corriente 1 por 0.96 más el flujo molar de la corriente 3. Para el propano tenemos el flujo molar de la corriente 1 más 0 es igual al flujo molar de la corriente 1 por 0.98 más el flujo molar de la corriente 3. Para el oxígeno, el flujo molar de la corriente 2 más 0 es igual a 11.203 más flujo molar de la corriente 3. Para el agua tenemos 0 más 9.376 es igual a 0 más el flujo molar de la corriente 3.
Y para el dióxido de carbono tenemos 0 más 0.4948 es igual a 0 más el flujo molar de la corriente 3. En Excel insertamos nuestro diagrama. Insertamos nuestras fórmulas. Insertamos nuestras fórmulas. Y seguimos insertando nuestras fórmulas. De nuevo. Insertamos nuestras fórmulas. Los datos. Y procedemos a poner nuestros datos. Para la corriente 1, es que ahí no tenemos Fs. ¿Me voy directo a esto aquí? Eso que. Para la corriente 1 tenemos nuestro flujo molar es igual a 100 kilogramos por hora. Para el metano, Otra vez. Espera. Otra vez, desde F1. insertamos nuestros datos. Para F1. Para F1 tenemos 100 kilogramos por hora. Para el metano $0.25. Para el etano $0.30. Para el propano 0.45. En la corriente 2 entra aire, que está compuesto por oxígeno, al 21%, y nitrógeno al 79%. Y en la corriente 3 tenemos metano, etano, propano, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y agua. Espera, y ahora hay que No es bonito. Estamos resolviendo sus corazoncitas, ¿no?
final. Que no sé cómo explicarlo. ¿Cuáles son las primeras operaciones que vas a poner? Pues no sé. Ahí más bien tendremos que ponerlo del flujo molar, ¿no? Y quitarlo de PowerPoint. No voy a quitar el PowerPoint. Mejor nada más déjale hasta donde son las fórmulas y el 3.04 y ¿Dónde son cuáles fórmulas? sería dejar hasta aquí y esto ya hacerlo acá. A ver. ¿Hasta dónde? El peso molecular. Hasta aquí. Ahí. Hasta ahí. Hasta ahí, punto, esto todavía, pero esta parte ya tendría que ir en Excel. Hasta aquí dejarlo y esto borrarlo. O lo dejamos y lo vuelvo a repetir para no estar. Nada más. Entonces, calculamos el peso molecular promedio. Antes de seguir en ¿no? Excel. Di. Ah, chido. Pasamos a una página de Excel. Pasamos a la hoja de cálculo de Excel. Ahora sí. ¿Qué vamos a poner? Y vamos a calcular el flujo molar para el metano, para el etano y para el propano. Entonces, para el metano tenemos 3.04. No. Más bien tendría que empezar aquí más bien desde el peso molecular, ¿no? Entonces, después de lo de la hoja de Excel, ya explicamos eso y vamos a calcular el peso molecular. El peso molecular. Peso molecular directo, no. Peso molecular peso molecular parcial. No. Sí puedes editar la hoja, ¿no? Bueno, quitarle lo de promedio. Promedio, barra es promedio. Entonces aquí, a continuación, vamos a calcular el peso molecular promedio. El peso molecular para el metano es de 16.
por la fracción molar de la corriente 1 del metano, que es 0.25. Ay, gracias. Luego lo repito. Es que quería saber reto por reto. A ver, desde peso molecular. Verá. ¿Qué digo? Vamos a calcular. El peso molecular. Vamos a calcular el peso molecular promedio. Donde el peso molecular del metano es de 16. Por la fracción molar de la corriente 1 del metano, que es 0.25, más el peso molecular del etano, que es 30, por la fracción molar de la corriente 1 del etano, que es 0.3, más el peso molecular del propano, que es 44, por la fracción molar de la corriente 1 del propano, que es 0.45. Esto es igual a 32.8 kilogramos sobre kilogramo. Luego pasaremos a calcular el flujo molar total. Que es igual al flujo molar de la corriente 1 entre el peso molecular promedio. Y este es igual a 3.0487 kilomols por hora. Pasamos a calcular el flujo molar para el metano, que es el flujo molar total por la fracción molar del metano en 1, y este es igual a 0.7621 kilómetros por hora. Para el etano, lo puse en minúscula. Lo dejamos así. tenemos que en el flujo molar de la corriente 1 es el flujo molar total por la fracción molar de la corriente 1 es igual a 0.9142 kilomol por hora.
Y para el propano tenemos que el flujo molar en la corriente 1 es igual al flujo molar total por la fracción molar en la corriente 1 del propano es igual a 1.3719 kmol por hora. Luego calcularemos la cantidad de oxígeno real que se encuentra en el horno. Y este se calculará de la suma del oxígeno que se encuentra en la reacción, que es de 11.552 kmol por hora, por 1.5, que es el 50% que se encuentra en exceso, y este es igual a 17.328 kmol por hora. Para sacar la cantidad de nitrógeno real que se encuentre en el horno, ¿cómo hacemos la regla de 3? ¿La digo esta por esta regla? 17 sería el oxígeno real que se encuentra en el horno por 79, que es el porcentaje que se encuentra en el aire, entre el 21% del oxígeno, y este es igual a 65.1862. Pasándonos en el balance general, tenemos que para el metano en la entrada para calcular más bien. Para calcular los flujos en la corriente 3, tenemos que para el metano en la entrada tenemos 0.76. Para el metano tenemos en la entrada 0.7621. En la producción no se tiene nada. Y en el consumo se tiene que es la entrada de 0.76 por la conversión, que es de 0.95.
Y en la salida vamos a calcular el flujo 3 del metano. Entonces tenemos se despeja la ecuación y tenemos que 0.7240 despejando es esta 0.76 menos 0. Despejando tenemos que lo que se encuentra en la entrada del metano menos lo que se encuentra en el consumo. Eso es igual a 0.038 kilomol sobre agua. Para el etano tenemos que a la entrada se encuentra 0.9146 no se produce nada y se consume lo que entró por la conversión, que es de 0.96. Y en la salida se encuentra el flujo molar 3 del metano. Se encuentra el flujo molar 3 del etano. Se despeja para encontrar el flujo molar 3. Que esto es igual a lo que entra menos lo que se consume. Y esto es de 0.0365 kilomol por hora. Para el propano se tiene que en la entrada es de 1.3719, no se produce nada. Se consume lo que entra por la conversión de 0.98 y lo que sale en el flujo molar 3 del propano. Despejamos el flujo molar 3
que es igual a lo que entra menos lo que se consume. Y este es de 0.02743 kmol por hora. Para obtener el oxígeno de la corriente 3, se tiene que la cantidad de oxígeno real en la entrada no se produce oxígeno es igual a 11.203, que es la suma del oxígeno que se encuentra en la reacción y en la salida se encuentra el flujo molar 3 del oxígeno. Despejamos el flujo molar de la corriente 3 del oxígeno es igual a lo que entra menos lo que se consume. Para el dióxido de carbono, me repito y el resultado. ¿No me digas el resultado? 6.125 kmol por hora. Para el dióxido de carbono, en la entrada no se encuentra nada. Se produce 6.4948, que se saca de la suma de lo que se consume en la reacción no, porque se me tengo que ir aquí, ¿no? O sea, 6.4948, no se consume nada. Más el flujo molar 3 del dióxido de carbono. Despejamos el flujo molar de la corriente 3 del dióxido de carbono. Que es desigual a solo la producción. Para el agua, tenemos que la entrada es de 0, la producción es de 9.376,
que se saca de la sumatoria de lo que se consume del oxígeno es igual Me perdí. 9.376. A ver, repíteme otra vez eso. En la entrada es 0. Repítelo de nuevo. En la entrada es 0. La producción es de 9.376. Lo que se consume es 0. Y la salida en el flujo molar de la corriente 3 del agua. Se despeja el flujo molar de la corriente 3 del agua la cual es igual a la producción, y es de 9.37 kilomol por hora. ¿Y cómo es eso? Tenemos que buscar las fracciones. ¿No? Ya que se tienen los flujos molares en las corrientes 3, esto se suma. Dando un total de 87.28 kilomol por hora. Ahora, para sacar las fracciones de los componentes, se va a dividir el flujo molar de la corriente 3 entre el total del flujo de la corriente 3. Es que te acuerdas que es esto entre esto. Entonces, para sacar las fracciones de los componentes del flujo molar de la corriente 3, vamos a tener que para el metano vamos a dividir el flujo
el flujo molar de la corriente 3 entre 87.28. Este es igual a 0.00043. Para el etano, dividimos el flujo molar de la corriente 3 entre 87.2840. Este es igual a 0.0004190. Para el propano, dividimos el flujo molar de la corriente 3 del propano entre 87.28. Para el oxígeno, de propano tenemos 0.003143. Para el oxígeno, tenemos el flujo molar de la corriente 3 entre 87.2842. Este es igual a 0.0701. Para el dióxido de carbono, para el nitrógeno, tenemos el flujo molar de la corriente 3 entre 87.24. Que es de 0.7468. Para el dióxido de carbono, tenemos que el flujo molar de la corriente 3 entre 87.2842. Este es igual a 0.07440. Y para el agua, tenemos el flujo molar de la corriente 3 entre 87.2842. Y este es de 0.1074. Se suman las fracciones de los componentes para confirmar que esté bien el balance. Y este tiene que dar igual a 1. No. ¿No te cansas así? Sí. Yo también. De por sí este no nos está tan bueno en editarlo. ¿Ya? Pues ya. Y con esto terminamos.